Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te está tratando esta semana? Espero que todo esté marchando muy bien. Y si no es así, pues te tengo una muy buena noticia porque justamente hoy has llegado a la mitad del mes de abril, así que no te preocupes porque vas a contar con 2 semanas más de nuevas oportunidades para llegar a alcanzar esos objetivos que te has propuesto a nivel personal, a nivel familiar, puede ser a nivel laboral y tienes que aprovechar el final de cada semana para hacer una reflexión, mirar si lo que te estás planteando, el camino que estás emprendiendo está funcionando y si no es así, buscar la manera en la que funcione. Y bueno, este mes no se acaba, entonces ánimo a aprovechar esas oportunidades que nos quedan en estas 2 semanas. Y si por el contrario el sol te está brillando en este momento, pues felicitaciones, aprovéchalo mucho, aprovecha estas semanas de abril también para darte un golpecito en la espalda, para felicitarte, también para estar un poquito en paz. Eso es muy importante, el saber estar en tranquilidad después de seguramente el trabajo duro que has realizado y bueno, que te siga brillando ese sol radiante y sigas adquiriendo cada vez más experiencia, objetivos, cada vez más logros. Y bueno, en esta oportunidad, para todos, para las personas, para ti que me estás escuchando, pues he traído un nuevo ejemplo de una película que tal vez te puede llegar a sorprender una vez te animas a verla. No sé si tal vez te ha ocurrido que inicias con una película que no estás tan seguro, que la ves como muy normal y de repente se termina y dices, uy, qué joya de película. Bueno, pues te traigo una joyita de película de ejemplo que pareciera ser la típica historia de humor para toda la familia, esa que comparten cada cierto tiempo en vacaciones. Puede ser un Mi Pobre Angelito, no es mi Pobre Angelito, pero es ese tipo de historias de humor que uno ve en televisión, pero termina siendo una que te transforma los imaginarios sobre la adopción y que además te enseña acerca de los desafíos que significa convertirse en una familia adoptiva, tanto para padres como para hijos. En este caso quiero hablar sobre la película Una familia al instante para exponer algunos de los elementos que dejan evidencia sobre la adopción y la necesidad que existe actualmente de cambiar el paradigma de ese tipo de familias actualmente. Quiero contarles que cuando precisamente yo me vi la película, no esperaba encontrarme como con este tipo de contenido tan denso, pero también narrado que al final no te hace sentir mal, sino que te deja un mensaje muy esperanzador. Así que yo por lo menos la recomiendo porque gracias a esa película fue que me acerqué un poco más al concepto sobre la adopción y me dieron ganas de seguir investigando para saber si lo que se narraba en la película correspondía con la realidad y para mi grata sorpresa así fue. Me di cuenta que muchos de los elementos que se narran allí sobre el tema de la adopción son elementos que existen en la realidad, que se dan y que no solamente se puede llegar a apreciar dentro de una familia adoptiva, si digamos momentos donde los padres tienen dudas o se enfrentan a desafíos con sus hijos, son momentos que cualquier otro padre, si no precisamente únicamente los padres que adoptan, pueden llegar a sentirse familiarizados. Entonces, te invito a que puedas buscar esta película y la puedas ver porque vale la pena y pues igualmente que espero que al final puedas llegar a recibir ese mensaje tan bonito acerca del cambio que se requiere en el paradigma sobre la adopción del cual voy a hablar a continuación. Muy seguramente este episodio se vaya a dividir en dos. Es lo común conmigo, lo siento, no puedo resumir. Me extiendo, pero voy a intentar hacerlo de tal manera que te sientas atrapado, así como yo me sentí por esta película, y puedas completar como tal este análisis y además al final como que te generen tus propias ideas y tus propios comentarios sobre la película que espero poder leer. Bueno, pues para empezar, recordemos que las familias adoptivas
son aquellas que han sido constituidas por padres e hijos que no comparten un parentesco sanguíneo y que tras un proceso jurídico terminan siendo reconocidas por la ley bajo todos los efectos de cualquier familia, esperando que en ella se brinde una estabilidad emocional, se compartan principios y valores a menores de edad que han nacido de otros padres y que en su mayoría han sido puestos en el sistema para la restitución de sus derechos. Recordemos que lo común es que estas familias adoptivas pasen por un proceso legal, ¿sí? En el cual conocen a niños que lamentablemente han sido separados de sus padres biológicos porque han vivido situaciones de riesgo que son muy problemáticas y precisamente pues ahí el desafío inicial de poder acoger a unos niños que vienen con toda una experiencia difícil de sobrellevar. Esta comedia dramática se estrenó en el 2018 y fue dirigida por Sean Anders, quien además escribió el libreto y está bastante implicado en la película porque la familia en la cual se basa para realizar esta película es su propia familia. Él junto con su esposa decidieron adoptar a 3 niños y se dieron cuenta que en ese proceso hay elementos difíciles, como los que he comentado, pero también hay elementos de humor que ayudan a alivianar un poco este tema y para él era muy importante poderlo retratar y reflejar en una película de esas, digamos que son de su estilo. ¿Sí? Si revisan la filmografía de Sean Anders se darán cuenta que es un director que se decanta más por esas películas navideñas, familiares, de risa. Yo puedo decir que de todas las que conozco que son de él, la que más me ha gustado es esta y es la que recomiendo. Bueno, pues en esta película se nos presenta a Ellie y Pete Wagner, una pareja de esposos de aproximadamente 40 años, quienes han creado un negocio exitoso de remodelación de casas, dejando de lado el convertirse en padres hasta ese momento. Un día, mientras enseñan una casa que han comprado para remodelar como regalo para la hermana menor de Ellie, quien además está buscando quedar en embarazo, realizando varios intentos de fecundación in vitro junto con su esposo, les hacen una broma sobre cómo ambos han renunciado a su idea de ser padres, aunque hubieran podido hacerlo de la manera tradicional. Esto impulsa que Ellie y Pete se cuestionen sus elecciones de vida, dándose cuenta que les gustaría llegar a tener hijos, aunque les cuesta aceptar verse como padres muy mayores, si empiezan en ese momento desde cero. Entonces, por ejemplo, Pete dice que no quiere ser como el papá de un amigo, que ya cuando él y su amigo estaban saliendo del colegio, el papá falleció pues porque ya era muy mayor, entonces no se quiere ver como un papá tan mayor, así que buscan otras opciones y comienzan precisamente un proceso de adopción que los lleva a conocer a otras parejas en situaciones diversas. Entonces, un punto para esta película es que intenta buscar los diferentes ejemplos de parejas que acuden a este sistema de adopción. Entonces aparece la pareja compuesta por 2 personas muy religiosas que creen firmemente en que Dios los puso allí para poderle dar la oportunidad a un niño de crecer en un ambiente sano. También está la pareja que ha intentado muchas veces quedar en embarazo sin éxito. Entonces llegan a este proceso ya como último recurso. Está también la pareja compuesta por 2 hombres, que también podrían haber sido 2 mujeres, que quieren llegar a adoptar y empezar a formar una familia. Y bueno, está la parte cómica, que es como el ejemplo de esto es lo que no se debe hacer si quieres llegar a adoptar, de una madre soltera, que está bien, es decir, está bien si tú eres una mujer soltera que quiere adoptar hijos o si eres un hombre soltero que quiere adoptar hijos, pero la parte cómica de ella es que ella desde el principio tiene un imaginario en su cabeza sobre el hijo que quiere adoptar y lo pide con ciertas especificaciones, incluso físicas, y entonces quiere que sea un niño afrodescendiente, que además vaya a ser un gran deportista, porque quiere hacer como una
algo parecido a lo de un sueño posible, ¿sí? Entonces, darle la oportunidad a este niño para que entre a campeonatos mundiales y bueno, en fin, es gracioso porque al final uno se da cuenta que en efecto esta persona no tiene ni idea de lo que está buscando en la conformación de una familia y es bonito ver también cómo le cambia como esa idea inicial que ella tenía. Em, bueno, precisamente con estas parejas, Pete y Ellie toman cursos para prepararse para el momento en el que encuentren a esa tercera persona con la que esperan tener una conexión cósmica como la que tuvieron ambos desde el principio. Entonces, ellos llegan pensando que van a encontrar como a su hijo ideal y que van a sentir como esa conexión, como ese flechazo que tal vez sintieron cuando se conocieron inicialmente. Cuando yo revisé información sobre la adopción, este tipo de ideas de conexiones cósmicas existen. Hay padres que dicen, no, yo tuve una conexión cósmica con mi hijo adoptivo, lo supe desde el principio que iba a ser mi hijo, pero lo que se menciona a nivel psicológico es que esto habla más de un choque de empatía, que tal vez tuviste un choque de empatía con alguien, te sentiste conectado, pero luego llega la parte real, que es básicamente el llegar a conocer realmente a este niño con el que inicialmente conectaste. Y no siempre sucede así. Es más, yo me ponía a pensar en incluso los padres que tienen hijos de manera tradicional, es decir, que no adoptan, también se cree que llegan a tener una conexión cósmica con su hijo en el instante en el que su hijo nace. Y esto no siempre es así. Felicito mucho a los papás que pueden llegar a generar ese tipo de conexiones con sus hijos desde que la madre los tiene en su vientre hasta que nacen, pero si hablamos o si por lo menos yo hablo de mi caso particular, para aquella persona que me esté escuchando y de pronto se sienta en empatía o en relación, yo no tuve una conexión cósmica con mi hijo. En el vientre, obviamente, durante el embarazo me cuidé, estuve comiendo bien, intenté empezar como a cantarle a mi bebé, pero era extraño para mí llegar a imaginar que yo estaba gestando otro ser humano al que iba a amar muchísimo. Entonces, en el embarazo no me sentía tan conectada y yo pensaba falsamente que una vez él naciera, yo iba de una vez a verlo y me iba a sentir totalmente enamorada, conectada, igual que muchas otras parejas que te cuentan esto. ¿Y cuál fue mi mala sorpresa, ¿sí? Mi tristeza, no sé, mi decepción, cuando me di cuenta que mi bebé nació y yo no me sentía, yo no me sentía en conexión con él, yo no sentía que fuera esta conexión cósmica o este flechazo, de hecho yo me sentía poco apta como madre para llegar a cuidar de este ser humano que me miraba con sus ojitos de bebé hermoso y estaba buscando como esta, pues en mi idea, ¿no? Él estaba buscando esta persona que conectara con él y que lo quisiera y que lo amara y yo me sentía mala madre. Yo decía, no es posible que todas las mamás del mundo sientan una conexión, un flechazo instantáneo y yo no lo sienta. Y fue después de que pasó el tiempo, de que empecé a cuidarlo, de que empecé a interactuar con él, de que empecé a hablarle, a nombrarlo, que se empezó a generar esa conexión cósmica. Así que muchas veces, muchísimas veces, independientemente de que tú adoptes o no adoptes, cuando tú tienes un bebé, o bueno, un hijo, muchas veces no vas a sentir de inmediato esa conexión. Es algo así como lo que dice el Principito, ¿sí? Que lo que hizo especial a su Rosa fue el tiempo que dedicó a cuidar de ella, pues es eso, lo que hace especial a la persona que está a tu lado. No es esa conexión inicial que tienes con esa persona, es ese tiempo que te dedicas a ella, que dedicas a conocerla, a cuidar de esa persona, a entrar en relación, a entrar en empatía con su historia, lo que hace que brille esa conexión, sea tu pareja, sean tus hijos, sea tu mascota.
Esa conexión cósmica se transmite, es por el cuidado y por el tiempo. Bueno, pues cuando finalmente se realiza el encuentro entre padres adoptantes y posibles hijos, pese a sus dudas iniciales, la pareja protagonista se decanta por la adopción de una adolescente de 15 años llamada Lizzie, quien capta su atención al desafiarlos en público. Sin embargo, luego descubren que la adopción de Lizzie está ligada a la de sus hermanos menores, que son Juan de 10 años y Lita de 6 años. Y es en ese momento cuando ellos se cuestionan porque, claro, pasan de la idea de tener un hijo a tener tres de una vez. Y esto no es fácil. Yo admiro muchísimo a las personas que llegan a tener mellizos o trillizos o cuatrillizos o quintillizos o más, porque no sé cómo puedes llegar a aprender tan rápido la tarea de ser papás con tantas responsabilidades al tiempo, porque ya de por sí un bebé o un hijo es una gran responsabilidad para un padre que quiere hacer su tarea de manera consciente. Entonces, llegar a tener como esta idea de en vez de adoptar a una persona, adoptar a tres, es un desafío mayúsculo. Pero bueno, con la confianza de una pareja que no cree que haya desafíos insuperables, pues porque ellos han adquirido como esta habilidad de ver el potencial en su trabajo diario, de ver el potencial de una casa y llegarla a reconstruir, que tampoco es tan fácil, deciden comenzar el proceso de adopción de los tres menores, momento en el que se darán cuenta que convertirse en una familia plantea desafíos diarios, iniciando por el momento de luna de miel, donde tanto los posibles padres como sus futuros hijos buscan mostrar su mejor faceta. Esto ocurre en la vida real durante la adopción, y es que cuando los niños llegan a este nuevo hogar de padres que posiblemente vayan a adoptarlos, pues están intentando con todas sus fuerzas llegar a ser esos niños ideales para que no los vayan a devolver, para que puedan hacer como esta conexión con sus padres, y los padres igualmente solamente se van a decantar en mirar las cosas positivas de sus futuros hijos porque quieren que esto funcione. Entonces llega la luna de miel, ellos creen que todo marcha muy bien, que tienen suerte o que son excelentes papás porque los niños se portan supremamente bien o porque tienen errores minúsculos, y cualquier niño tiene algún error minúsculo. Y luego es que llega el momento del desafío, llega el proceso en el que los menores se muestran desafiantes, poniendo a prueba a esos adultos en los que aún no confían. Entonces ya cuando el niño se ha familiarizado con el nuevo ambiente y se siente un poquito más en confianza en el ambiente, es que se empieza a cuestionar y empieza a desafiar las reglas familiares que se le han puesto, porque él necesita saber que ese adulto va a estar con él, ¿sí? Que no es que lo esté acogiendo porque sí. Y es que algo que se menciona durante la película y que yo no me había puesto a pensar y ocurre, es que cuando tú creces en un ambiente difícil, que te ha tratado mal, que te ha golpeado, te ha estado diciendo este mundo no es para que tengas confianza, este mundo tiene muchos problemas, tiene muchos desafíos, tú no eres capaz, nadie te quiere, pues terminas creyéndote ese discurso y creyendo que nadie podría llegar a quererte y que no tienes que confiar en nadie, especialmente en los adultos, porque los adultos te han fallado. Entonces, precisamente por esto, pues los niños no confían en nadie, se muestran desafiantes, no les gusta que nadie los dirija, que nadie, incluso hay niños que rechazan el contacto físico o el afecto porque no lo han recibido durante esas etapas vitales de crecimiento y no creen o no se sienten cómodos con recibir ese tipo de muestras de cariño. Entonces ese proceso es ahí cuando se empieza a poner un poquito más tenso. Es en ese momento en el que la pareja se cuestiona si realmente quieren seguir con el proceso de adopción y se plantean muchas dudas y situaciones
que los llevarán a que finalmente logren verse convertidos en los padres que estos tres niños necesitan, empezando a aceptarse entre sí. Entonces llega el momento, y esto también ocurre en adopciones reales, tristemente llega el momento en el que padres que estaban con una idea súper comprometida de acoger a este menor o a estos menores de edad, empiezan a cuestionar si realmente tienen las capacidades suficientes para poder sobrellevar todos los conflictos emocionales internos que este menor tiene. Porque recordemos que si bien los padres son padres primerizos, por lo general no han tenido otro contacto con ningún otro niño cercano, puede ser con sobrinitos y demás, pero no es lo mismo, no han tenido hijos como tal. Estos niños no son niños primerizos, no son hijos primerizos, ellos ya vienen con una maleta de experiencias muchas veces cargada de conflictos, y necesitan a alguien que esté en la capacidad de cargarse esa maleta y de saberla resolver junto a ellos para llegar a generar como esa empatía, esa conexión y formar finalmente una familia. Entonces puede ser un poco cómico como los dos adultos, Pete y Ellie, llegan a ese momento de duda y hasta hablan en la noche y dicen: ¿cómo hacemos para sacarlos de la casa? Cometimos un grave error. Y al final dicen: ¿saben qué? Ellos dos concluyen y se mencionan entre sí que si bien cometieron este grave error, ya están atados a él, que no van a dar su brazo a torcer, ya no es momento de hacerlo y van a seguir adelante. Eso se muestra en la película, pero en la vida real seguramente habrán historias de padres adoptantes que tuvieron que superar ese momento de tensión y esos interrogantes en su cabeza para poder seguir siendo padres y finalmente adoptar a los menores de edad. Y habrán también casos tristes de padres que devuelven a los niños al sistema, y es algo que produce como un problema mayor, porque el niño que ya fue separado de sus padres biológicos, ¿sí? O que nunca se sintió amado por sus padres biológicos, ahora se da cuenta que otra nueva familia tampoco lo ama. Y eso es triste por donde tú quieras verlo. Es triste pensar que tú llegaste a este mundo sin nadie que te deseara, ¿sí? Sin nadie que quisiera estar contigo. En efecto, ver esta película te lleva a conocer de cerca un proceso que parece sencillo. Falsamente se cree que lo difícil de la adopción es el trámite legal, cuando en realidad la complejidad recae en llegar a flexibilizarse y adaptarse al desafío que implica ser padres de unos menores de edad que llegan con una maleta de experiencias, como lo he comentado, nada agradables, y que lo único que están buscando es un espacio seguro en el cual poder vivir su niñez y adolescencia de la manera en la que otros pueden llegar a hacerlo, rodeados de amor, de personas que genuinamente se preocupan por su desarrollo y su educación, para volver a creer que el mundo es un lugar en el que se puede confiar en otras personas. Es fundamental precisamente que la adopción no sea vista como una obra de caridad o como la manera más fácil de tener un hijo o una hija, ya que en realidad se trata de un proceso de encuentro entre dos o más seres que desean poder conformar una familia y que tienen derecho a llegar a sentirse incluidos y a ser parte de esta con todas sus particularidades, con todas sus personalidades diferentes y vivencias. La adopción tiene que ser vista como un encuentro que genera desafíos y dudas a los adultos que pueden asemejarse a los de los padres que no adoptan, como lo he mencionado hasta el momento, pero que se acrecientan por las historias de vida con las que llegan estos menores de edad, ya que si bien sus futuros padres adoptantes, como lo mencioné hace un momento, pueden ser padres primerizos, los menores no son hijos primerizos y necesitan que se venzan prejuicios en pro de brindarles la vida digna que ellos se merecen. Además de los esfuerzos que se hacen desde las entidades de gobierno existentes encargadas de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes en cada país, es necesario que más personas se apunten al desafío de conformar familias que no inicien sus historias desde cero. Por lo menos a mí me pasó que al verme esta película, de repente me entró como esas ganas de averiguar un poquito más acerca de la adopción, no específicamente en este caso, en este momento de mi vida, porque
ya de por sí, como he mencionado, tener a cargo a otro ser humano ya es mucha responsabilidad, pero en algún momento sí me gustaría ver qué se necesita, si a nivel legal, para llegar a conformar una familia adoptiva en Colombia, y cómo es ese proceso un poco más de cerca y empezar a mirar cómo se podría llegar a contribuir al crecimiento y desarrollo de estos niños que, como he mencionado, merecen sentir amor. Merecen tener parejas agradecidas por tener hijos e hijas que les ayuden a aprender la tarea de ser padres desde sus necesidades individuales, de aprovechar ese corto periodo en el que dura su infancia y adolescencia, porque ciertamente la infancia y adolescencia, si la comparamos con el resto de la vida completa de un ser humano, es un periodo muy corto. Cuando somos padres y vemos a un bebé, no nos imaginamos todo el desarrollo que se llega a generar de manera tan acelerada durante unos cuantos años. Y es esto lo que les ocurre a los niños, ¿sí? A los niños que entran dentro de un sistema judicial o un sistema de acogida. Lo que ocurre es que estos niños están como con un reloj, ¿sí? Que está sonando tic-toc, tic-toc, tic-toc. Y este reloj lo que les está marcando es precisamente el final de su infancia, el final de su adolescencia, en donde si no son adoptados no van a poder tener como esa vinculación en un espacio tranquilo, en un espacio seguro que les permita, por ejemplo, moldear comportamientos más adecuados y adaptados a la sociedad, para así brindarles herramientas que los lleven a desarrollarse como adultos funcionales más adelante. Entonces, si un niño no es adoptado o un adolescente no es adoptado a tiempo, es muy probable que vaya a salir de la casa de acogida y no vaya a saber qué hacer con su futuro porque nunca has recibido afecto. Entonces es difícil que te sientas con la necesidad de brindar afecto a otras personas, y es posible que al no recibir tampoco una educación de alguien que te ayude a moldearte a nivel social, no identifiques situaciones de riesgo y caigas en momentos complejos, y entonces puedes caer en abuso de sustancias o puedes caer en otro tipo de adicciones o en entornos inseguros que lo que va a llegar a generar es que en unos cuantos años termines o bien en la cárcel o termines muerto. Entonces es importante darle una segunda oportunidad a la infancia y obviamente una oportunidad mayor a la adolescencia, permitiendo a estos hijos de la vida crecer en entornos seguros, como he mencionado, y desarrollar su potencial a través del afecto que perdura. No se necesita ser padres especiales o con superpoderes, tan solo se requieren personas que sean capaces de apreciar ese grandísimo potencial que cada ser humano tiene dentro de sí mismo. Al final, esta película, como he mencionado, te acerca al tema de la adopción, pero también te acerca a la idea de que es necesario llegar a replantear qué significa ser una familia, porque muchas personas que quieren generar familia ni se lo piensan si es algo o es un libreto que hemos tenido desde que nacemos. Hay que tener hijos para trascender, ¿sí? Pero no necesariamente esos hijos tienen que salir de ti, no necesariamente esos hijos tienen que ser tu sangre, tu propia sangre. Puede ser que tu llamado a ser una familia te lleve a buscar otras alternativas, como puede ser la adopción, y a darle la oportunidad de crecer y de vincularse con otro ser humano, a ese menor de edad que está en este momento pasando por una situación complicada. No es un desafío fácil, sí, creo que si bien conformar una familia es difícil, el conformar una familia desde la adopción es aún más difícil. Así que bueno, pues nada, ese es el llamado para todos aquellos que me están escuchando en este momento. Y finalmente este episodio, en vez de dos, se convierte en un episodio, porque quiero darte la oportunidad a que veas esta película y a que me cuentes en comentarios para ti qué significa ser una familia y cómo crees que se podría llegar a generar mayor oportunidad de este tipo de familias adoptivas. Te leo y te agradezco por haber llegado hasta acá. Que tengas un buen día. Hasta luego.